Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En esta oportunidad les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este bonito bolso o cartera pequeñita. Vean que está súper lindo. Este punto es muy fácil de hacer y como pueden ver queda precioso. Espero que les guste mucho y si es primera vez que estás en este canal me gustaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita para que así puedas recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Y si desde ya te está gustando lo que estás viendo, no olvides darle like a este video y dejar un lindo comentario en la parte de abajo. Para tejer este bolsito yo he utilizado 100 gramos de este hilo que es algodón. Como pueden ver es bastante finito. Yo lo utilicé con doble hebra para poder tejerlo con un gancho de 4 milímetros. Así que ustedes pueden utilizar un hilo delgadito con doble hebra o en su defecto un hilo que venga recomendado para tejer con gancho de 4 o 5 milímetros. Vamos a utilizar también una tijera, una agujita lanera y una cinta métrica. Vamos a comenzar con una cadenita de base que sea múltiplo de 2, es decir, un número par, y esta cadenita es la que va a definir el ancho que va a tener el bolso, así que ustedes lo pueden hacer del ancho que ustedes quieran, tomando en cuenta eso, que sea una cadenita múltiplo de 2. Entonces, esta cadena que yo tengo acá tiene 26 puntos y mide 20 centímetros. Para iniciar ahora la primera vuelta vamos a hacer una cadena y en la última cadenita de base vamos a hacer punto medio alto. Colocamos el gancho, sacamos una lazada por todos los aritos. Tomamos lazada, vamos a la siguiente cadenita y vamos a tejer otro punto medio alto. Lazada en la siguiente cadena, punto medio alto, y así vamos a ir tejiendo por toda nuestra cadenita un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos al otro extremo. Llegamos aquí al final de la cadenita. Ahora en este último espacio donde tejimos el último punto, vamos a realizar 3 puntos medios altos allí en ese mismo huequito. 1, 2 y 3. Muy bien, entonces ahora como pueden ver hemos realizado acá como un arquito. Ahora vamos a ir tejiendo por el otro lado de nuestra cadenita, comenzando acá desde este espacio. Tomamos lazada y allí tejemos punto medio alto. Podemos aprovechar para cubrir esta hebrita que fue la que nos quedó al principio. Entonces vamos a continuar de esta manera, haciendo un punto medio alto en cada una de las cadenitas, de esta manera, hasta que lleguemos al otro extremo donde hicimos nuestro primer punto medio alto. Ok, vamos a continuar de la misma manera hasta llegar acá al otro extremo. Ok, estamos llegando acá al final. Nos queda el último espacio. En este espacio vamos a completar un total de 4 puntos. Vamos a contar este como el primero. Ahora vamos a hacer el segundo, el tercero y el cuarto. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar un punto deslizado acá en el primer punto medio alto, este que está acá, tomando los dos aritos que hay aquí. Hacemos punto deslizado y así cerramos nuestra vuelta número 1. Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 es una cadenita para iniciar, lazada, vamos a tejer punto medio alto desde este primer espacio. Vamos a colocar el ganchillo en ese mismo huequito donde cerramos con el punto deslizado. Lazada, nos vamos al siguiente punto, hacemos también punto medio alto y toda esta vuelta la vamos a hacer con un punto medio alto en cada uno de los espacios sin realizar ningún tipo de aumento. Así que vamos a continuar haciendo un punto medio alto toda esta parte. Llegamos acá
un puntito en cada espacio, giramos y continuamos tejiendo por el otro lado hasta dar la vuelta completa y llegar acá de nuevo al primer espacio. Ok, ya dimos toda la vuelta, vamos a cerrar acá con un punto deslizado en el primer puntito bajo, perdón, medio alto, y así finalizamos nuestra vuelta número 2. Acá ya tenemos la base para nuestro bolso, vean cómo va quedando. A partir de esta vuelta siguiente vamos a cambiar el punto. Esta vuelta número 3 la vamos a iniciar con una cadena y vamos a colocar nuestro gancho sin tomar lazada en este primer espacio, el mismo donde hicimos el puntito deslizado. Sacamos y nos vamos a quedar con 2 aritos en el ganchillo sin tomar lazada. Vamos a ir al siguiente espacio, al siguiente punto, acá sacamos. Ahora, como pueden ver, tenemos 3 aritos. Vamos a tomar una última lazada en el punto siguiente, acá. Entonces ya tenemos 4 aritos en el ganchillo, vamos a tomar una lazada y lo vamos a pasar por todos los aritos. Ok, entonces ahora para cerrar nuestro punto vamos a hacer una cadenita acá para que se nos forme este arito que pueden ver acá. Ahora el siguiente punto lo vamos a comenzar a formar desde el espacio donde tomamos la última lazada, ok, que fue este que está acá. Allí colocamos nuestro gancho, sacamos 1, 2 y 3. Tenemos 4 aritos en el ganchillo, tomamos una lazada, pasamos por todos los aritos y ahora para finalizar el punto vamos a hacer una cadenita para que se nos forme de nuevo este arito que ven acá. Continuamos desde el último espacio que tomamos para el punto anterior, desde acá, 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3. Tenemos 4 aritos, cerramos y hacemos una cadenita. Vamos para el siguiente punto, comenzando siempre desde el último lugar que tomamos para el punto anterior, acá, 1, 2 y 3. Tenemos 4 aritos, cerramos y hacemos una cadenita. Entonces esta es la misma secuencia que vamos a continuar repitiendo toda la vuelta, ok, por todo. Giramos aquí, regresamos por acá hasta que lleguemos acá al otro extremo, acá donde empezamos nuestra vuelta. Estamos llegando ya al final de esta vuelta, ok. Yo voy a tejer acá el último punto, 1, 2 y 3. Con 4 aritos en el gancho cerramos el punto y este último punto de esta vuelta es el único punto al que no le vamos a hacer el arito acá, ok. La cadenita que hacemos aquí normalmente, esa no la vamos a hacer, sino que vamos a ubicar nuestro primer punto. Acá yo lo tengo, acá está el arito que se forma cuando cerramos el punto y está este hilito que está aquí, que fue de la primera lazada que hicimos. Vamos a colocar el gancho en ese arito, sacamos y hacemos un punto deslizado. Como pueden ver acá entonces se formó ese arito que tienen el resto de los puntos. Entonces, ya que cerramos nuestra vuelta número 3, vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a comenzar colocando el gancho en este último arito que formamos, este que está acá, el que acabamos de hacer. De esta manera vamos a colocar el gancho acá en ese arito, pasamos, tomamos nuestro hilo, sacamos, tenemos 2 aritos. Ahora vamos a colocar el gancho en el arito
que tenemos acá de primerito, que fue donde hicimos el punto deslizado para cerrar la vuelta. En ese mismo huequito sacamos, ya tenemos 3 aritos y el último lo vamos a obtener colocando el gancho en el arito que se formó cuando hicimos el cierre del primer puntito. Este huequito que está aquí, que de repente se les va a ver un poquito pequeño, allí colocamos nuestro gancho, sacamos y con 4 aritos entonces cerramos nuestro primer punto de la vuelta número 4. Hacemos nuestra cadenita para formar el arito y ya continuamos tejiendo de la misma manera. El primer arito lo vamos a obtener de este mismo espacio donde colocamos el gancho para obtener el último de este punto. Acá en ese mismo huequito sacamos el primero. Ahora en este espacio que se forma entre estos dos puntos, este huequito allí sacamos, tenemos 3 aritos y el último en este huequito de nuestro punto número 2 tenemos 4 aritos, cerramos y hacemos la cadenita para formar este arito. Continuamos desde acá, 1, 2 y 3. Pasamos por todos los aritos y hacemos una cadenita. Vamos de nuevo, 1, 2 y 3. Cerramos y hacemos una cadenita. Una manera de guiarnos es que siempre vamos a comenzar en uno de esos aritos que se forman al cerrar el punto, 2, y vamos a terminar en el siguiente arito de nuestro punto siguiente. ¿Ok? Esa es una manera de guiarnos para ver que no nos estamos saltando ningún punto. Cerramos y hacemos un arito, una cadena. Entonces vamos a continuar de esta misma manera por toda la orilla hasta bordear todo nuestro tejido y llegamos acá al final. Ya estamos llegando al final de esta vuelta. Acá voy a tejer el último puntito, 2. Ok, acá el último arito lo vamos a obtener de este mismo espacio que se formó cuando cerramos la vuelta anterior. Sacamos, entonces ya tenemos 4 aritos, cerramos pasando por todos los aritos y recuerden que este último punto no le vamos a hacer la cadenita acá, sino que vamos a cerrar nuestra vuelta de una vez. Ubicamos el primer punto, colocamos nuestro gancho en este huequito, en este arito que está acá, tomando los 2 hilitos de arriba. Hacemos entonces un punto deslizado y así se forma el arito de acá de nuestro último punto. Vamos a comenzar la siguiente vuelta de la misma manera, colocando nuestro gancho en ese arito que se formó al final. Sacamos. Ahora el segundo hilito lo vamos a obtener del mismo espacio donde cerramos el punto anterior, la vuelta anterior, y por último en este arito ya tenemos 4 aritos en el gancho, cerramos y hacemos nuestra cadenita. Continuamos, 1, 2 y 3. Tenemos 4 aritos, pasamos por todos y hacemos una cadenita. Entonces esta es la secuencia que vamos a continuar repitiendo el resto de las vueltas. Ok, la pueden repetir hasta que obtengan la altura que ustedes desean que tenga su bolsito. En mi caso yo voy a repetir esta misma secuencia hasta que tenga 14 centímetros de altura desde la parte de acá abajo. Bien, amigas y amigos, aquí ya yo tengo la altura de mi bolsito. Vean que tengo 14 centímetros, un poquito más.
pero no hay ningún problema. Como les dije, yo estoy haciendo un bolsito de tamaño pequeño, pero si ustedes lo están elaborando más anchito desde acá, desde la base, entonces estaría bien realizar un poco más de centímetros acá en la altura. Pueden ser 16, 17, 18 centímetros, dependiendo de qué tan ancho lo están haciendo. Lo importante es que las medidas de ancho y de alto queden de una forma que nuestro bolsito se vea súper lindo. Si este video te está gustando, no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal. Muy bien, ahora para continuar con mi bolsito voy a realizar algunas vueltas de puntitos bajos, y para la altura total de mi bolso yo voy a utilizar 18 centímetros. Así que a partir de este momento voy a tejer vueltas de puntos bajos hasta que tenga la altura de los 18 centímetros. Para tejer esos puntitos bajos, acá yo tengo el cierre de mi última vuelta. Vamos entonces a hacer una cadenita y un punto bajo desde este espacio que fue donde cerré la vuelta anterior, ese huequito. Hacemos allí punto bajo. Ahora en el huequito que se forma acá en el primer punto, colocamos nuestro gancho y hacemos punto bajo. En el siguiente espacio, entre estos dos puntos, vamos a hacer un puntito bajo. En el siguiente huequito otro punto bajo, y de esta manera vamos a continuar toda la vuelta haciendo un punto bajo entre los dos puntos de la vuelta anterior y un punto bajo en el huequito que se forma en cada punto. Ok, ya tengo toda mi vuelta de puntos bajos. Voy a cerrar acá en el primer puntito, en la parte de acá arriba, tomando estos dos hilitos con un punto deslizado, y entonces continuamos de la misma manera. Una cadenita, punto bajo en ese primer espacio, y nos vamos a ir por toda la vuelta haciendo puntos bajos, un punto por cada uno de los espacios que tenemos de nuestra vuelta anterior. Vean cómo va quedando. De esta manera entonces vamos a continuar toda esta vuelta y las vueltas necesarias hasta que tengamos la altura de nuestro bolsito. Yo, como les dije anteriormente, voy a tejer hasta alcanzar 18 centímetros desde acá, desde abajo. Entonces calculo que sean unas 5 o 6 vueltitas de puntos bajos. Ok, yo he realizado acá un total de 6 vueltitas de puntos bajos. Ya tengo la medida de altura que necesito, que son 18 centímetros. Entonces acá, para cerrar ya nuestro bolso, vamos a agregar una cadenita, cortamos, ya yo corté, sacamos nuestro hilo por completo, y luego este restante de lana la podemos camuflar por la parte de acá adentro con ayuda de nuestra agujita lanera. Bien, ahora para realizar la tira o banda de nuestro bolsito vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a tejer 4 cadenitas. Nos vamos a ir a la cadena número 3 y vamos a tejer punto medio alto. Ok, en el siguiente espacio también un punto medio alto, en el siguiente igual, y este sería el ancho que va a tener la parte de la bandita. Entonces la siguiente vuelta la iniciamos con una cadena, giramos y continuamos tejiendo un punto medio alto en cada espacio. Entonces deberíamos tener en cada vuelta un total de 3 puntitos medios altos, y vamos a continuar repitiendo hasta que tengamos la medida de nuestra bandita. En mi caso la voy a hacer de 1,45 m, ok, para adultos, pero si ustedes lo están haciendo para niñas o adolescentes pueden hacer de 1,20 m, 1 metro, dependiendo de la edad que tenga la niña. Entonces vamos a continuar así hasta que tengamos el tamaño de nuestra banda para nuestro bolsito.
Ok, amigas, ya yo tengo la bandita con la medida que necesito. Como les dije, mide 1,40 m y yo la cosí acá en la parte de este ladito. Ahora nos vamos a ir verificando que nuestra banda esté derecha para entonces coser en el otro extremo. Vamos a colocar la bandita por la parte de abajo, que nos quede más o menos a la altura de donde iniciamos los puntitos bajos. Entonces, colocando nuestra aguja desde la parte de acá abajo, vamos a comenzar a coser tomando nuestras dos piezas. Entonces nos vamos a ir a la parte de atrás, la parte de adentro, para hacer una última puntada con un nudito, para entonces que quede bien asegurado nuestro hilo. Camuflamos un trocito de lana para esconderla por la parte de aquí y ya entonces podemos cortar nuestro hilo. Solo nos quedaría camuflar todos estos hilitos que nos quedaron por allí para así poder terminar nuestro bolsito. Ok, amigos y amigas, espero que les haya gustado este tutorial. Ya con pegar la bandita terminamos el paso a paso de nuestro bolsito o cartera. Como pueden ver, queda hermoso este punto. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides darle like, suscríbete al canal, activa la campanita para que disfrutes de nuestros tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.